supraventriculares. Bueno, bien. Bueno, empezamos. Vamos a hablar de las arritmias supraventriculares. ¿Cómo se pueden presentar estos pacientes? Esperen que voy a cerrar la puerta. Voy a poner la estufa que tengo frío. Ahora sí. Bueno, los pacientes se pueden presentar con fatiga, con mareos, a veces con una sensación de predesmayo, a veces tienen disconfort torácico, sienten las palpitaciones en el pecho, pueden tener alteraciones de la conciencia, estar un poco confuso. Es más raro que por una arritmia supraventricular usted tenga lipotimia franca, o sea, un desmayo, o que tenga síncope. Eso se ve más comúnmente en pacientes ancianos. En general, los jóvenes se bancan mejor las arritmias supraventriculares sin hacer lipotimia ni síncope. Pueden tener poliuria, porque durante la arritmia hay una mayor liberación del factor natriurétrico atrial, y la muerte súbita por arritmia supraventricular es muy rara. Muy rara, en general aparece en pacientes que tienen síndromes de preexcitación, de los cuales vamos a hablar también en un rato. Así que estas son las manifestaciones clínicas más comunes. ¿Cuáles son los principales tipos de arritmia supraventricular? Bueno, sin duda la más importante de todas es la fibrilación auricular. Esa es la más relevante. Esa le vamos a dedicar nuestra clase de las 6:30. Vamos a hablar ahora de todas las otras que no son fibrilación auricular. Empezamos por la taquicardia sinusal. Usted sabe que normalmente la frecuencia cardíaca está normalmente entre 60 y 100 latidos por minuto. Si el paciente tiene más de 100 latidos por minuto, nosotros decimos que tiene una taquicardia. Si la taquicardia es sinusal, va a haber ondas P precediendo, ondas P de configuración normal, precediendo a cada complejo QRS. En el electro, la onda P es positiva en D1, D2 y ABF, y puede ser bifásica o negativa en B corta 1. Esta arritmia, la taquicardia sinusal, es probablemente la arritmia más común de todas, pero así como es común, es una arritmia totalmente inespecífica, que puede tener múltiples causas. Por ejemplo, se puede asociar a hipoxemia, se puede asociar a haber recibido fármacos inotrópicos como la dobutamina o la dopamina, se puede asociar al salbutamol, a la aminofilina, la teofilina, la hormona tiroidea, la ingesta de anfetaminas, la fiebre puede producir taquicardia. Usted sabe que por cada grado que aumenta la temperatura, aumentan 15 latidos.
La sepsis y las infecciones pueden producir taquicardia, el tromboembolismo pulmonar. ¿Se acuerda que había el síndrome mínimo de TEP, que era un paciente que tenía taquicardia y taquipnea de causa inexplicable, y eso se llamaba síndrome mínimo de TEP? El hipertiroidismo, el exceso de hormona tiroidea, la anemia. La anemia da taquicardia porque usted tiene pocos glóbulos, entonces el organismo esos pocos glóbulos los hace circular más rápido. El dolor puede producir taquicardia y por supuesto puede haber taquicardia en los ataques de pánico o en las crisis de angustia. Como hay múltiples causas, el tratamiento de esta arritmia es el tratamiento de la causa. Si es por hipoxemia, darle oxígeno. Si es por hipertiroidismo, tratarle el hipertiroidismo. Si es por anemia, tratarle la anemia. Si es por dolor, darle el dolor. En la única situación en la cual se trata esta arritmia es en los pacientes con ataque de pánico. Porque en los pacientes con ataque de pánico, el paciente tiene ataque de pánico, entonces siente las palpitaciones, se asusta más y entonces retroalimenta positivamente el ataque de pánico. Entonces, para cortar ese circuito de retroalimentación positiva, cuando usted tiene un paciente con ataques de pánico, usted puede ponerle dosis bajitas de beta bloqueante como el atenolol, o dosis bajitas de verapamil o de diltiazem, para bajarle la frecuencia cardíaca y desacoplarle, digamos, la taquicardia en los momentos que el paciente tiene ataques de pánico. Después se han descrito lo que se llama la taquicardia sinusal inapropiada. Esta taquicardia sinusal inapropiada en general se ve en mujeres jóvenes, muy relacionado con factores emocionales. ¿Y qué es lo que ocurre? Tienen una frecuencia basal elevada, o sea, normalmente están en taquicardia, pero de golpe tienen aceleraciones, no están siempre en 110 por minuto, sino que, por ejemplo, tienen 110 por minuto y de golpe tienen aceleraciones donde se le va la frecuencia a 120, 130 por minuto. Esas aceleraciones son durante el día y muchas veces no tienen demasiada relación con el grado de estrés, ni de estrés físico, ni de estrés emocional. Pueden tener mareos, disnea e intolerancia al ejercicio. Se están usando para estos pacientes beta bloqueantes asociados a veces a la ivabradina. Esa combinación ha dado los mejores resultados en estos pacientes. La taquicardia reentrante del nodo sinusal realmente es muy rara y su discriminación corresponde a un arritmólogo experto, así que no nos vamos a meter con esto. Es como que excede lo que yo pretendo que ustedes sepan. La taquicardia postural ortostática, este es muy interesante, porque es un paciente que aumenta la frecuencia cardíaca más de 30 por minuto cuando permanece parado más de 30 segundos, sin que tenga hipotensión ortostática. Es una cosa extraña. El paciente, vos lo parás, le tomás la frecuencia cardíaca sentadito, lo parás, te esperás 30 segundos, le tomás la frecuencia cardíaca, aumentó 30 latidos, pero le tomás la presión y no tiene hipotensión ortostática. Se ven jóvenes entre 15 a 25 años, la mayoría de sexo femenino. El cuadro suele durar 1 a 3 años.
Está muy relacionado con la ansiedad, está muy relacionado con la hipervigilancia, o sea, cierta ideación así media persecutoria, y pueden tener cierta disfunción del sistema nervioso autónomo. Se lo diagnostica haciendo estas pruebas de pararlo y ver qué pasa con la frecuencia cardíaca. Se les aconseja la ingesta de agua y sal, pueden usar medias elásticas, se les recomienda que hagan ejercicios, pero no en posición de pie, o sea, se les aconseja sobre todo que remen o que naden. Se les puede dar midodrine 3 veces al día y se pueden usar dosis bajas de propanolol. Los casos más rebeldes se puede dar un poquito de ivabradina. Después tenemos la taquicardia auricular focal. La taquicardia auricular focal es que usted tiene un latido que se origina en algún punto de la aurícula que no es el nodo sinusal. Y ese latido se expande desde ese lugar en la aurícula a ambas aurículas en forma centrífuga. El lugar más común donde empieza es en la glista terminalis, en el anillo de las válvulas tricúspide y mitral, y en el punto de unión de las venas torácicas con la aurícula. Es una arritmia rara, se ve solo en el 0,4% de los pacientes que tienen taquicardia supraventricular. Es más frecuente en los jóvenes, tiene un fenómeno que se llama de warm-up, que es que a partir de que comienza la taquicardia se acelera en forma progresiva. No responde a la cardioversión eléctrica, tiene pobre respuesta a los beta bloqueantes y a los bloqueantes cálcicos. Sí, usted le puede colocar un marcapaso y colocar el marcapaso a una frecuencia más alta que la taquicardia. Y entonces, al colocarlo a una frecuencia más alta a la taquicardia, ahí usted la arritmia desaparece. Se puede probar amiodarona o ivabradina y se puede hacer ablación con radiofrecuencia del sitio donde se genera la arritmia. Eso lo hace el arritmólogo. El arritmólogo le hace un estudio electrofisiológico donde detecta el punto de la aurícula donde se genera el estímulo y en ese punto le aplica un aplicador de radiofrecuencia que destruye esa zona y entonces la arritmia esta desaparece. Después tenemos lo que se llama la taquicardia auricular multifocal. La taquicardia auricular multifocal antiguamente se llamaba marcapaso errante. Marcapaso errante porque usted va a notar que las ondas P son diferentes en cada derivación, porque se originan, va cambiando el lugar de donde se originan las ondas P en la aurícula. Pero hay más de 2 lugares, en general hay por lo menos 3 morfologías diferentes. La frecuencia que tiene la aurícula está entre 120 y 250 latidos por minuto. Esta arritmia es bastante común, se ve en los pacientes con EPOC, eso es lo más común para los pacientes con EPOC, en los que tienen hipertensión pulmonar, en los pacientes añosos con cardiopatías, en la hipomagnesemia, también se ven los pacientes intoxicados con teofilina o aminofilina y en los pacientes intoxicados con digital. Puede ser paroxística, o sea, de aparición brusca,
pero a veces hay formas que son persistentes. Mejora con la administración de magnesio, sea cual sea la causa, mejora con la administración de magnesio, se le puede dar beta bloqueantes, también han mejorado con el ibutilide y con el verapamil. La taquicardia de la aurícula derecha por reentrada intraauricular, no nos vamos a meter, es una cosa demasiado sofisticada, en general asociado a pacientes que fueron operados del corazón previamente por una comunicación interauricular. Esa es una cosa demasiado sofisticada. Lo mismo pasa con la taquicardia de la aurícula izquierda por reentrada auricular, que también es una cosa bastante sofisticada y en pacientes con secuelas de cirugías cardíacas. La que sigue es muy común son las extrasístoles auriculares. Las extrasístoles auriculares son latidos ectópicos generados en la aurícula. Voy a tener que diferenciar esta extrasístole de las ventriculares. ¿Cómo me doy cuenta que es una extrasístole auricular? Bueno, porque tiene una morfología muy parecida a los complejos cardíacos de base que tiene el paciente. Se asocia mucho, suele aparecer mucho en pacientes con estados de ansiedad, con estados de pánico. En esos pacientes, como les produce palpitaciones y se asustan, las podemos tratar con beta bloqueantes o con bloqueantes cálcicos bradicardizantes. Las causas son las mismas causas, exactamente las mismas causas que las que tiene la taquicardia sinusal. O sea, fiebre, dolor, TEP, anemia, hipertiroidismo, drogas taquicardizantes, son exactamente las mismas causas que tiene la arritmia, la taquicardia sinusal. Después tenemos lo que se llaman las taquicardias de la unión AB. Hay dos tipos. El primer tipo es la taquicardia de la unión AB llamada paroxística. Paroxística es que aparece bruscamente o por reentrada nodal. Esta es muy frecuente, muy frecuente. Es la que usted va a ver en la guardia en pacientes jóvenes, más comúnmente de sexo femenino, pero pueden ser varones también. Pero es gente joven, en general gente de 25, 30 años, 35 años. Es una persona que sin ningún antecedente de nada, está de golpe en la calle, o está en la casa, o está en algún lugar, y de golpe le aparece una palpitación, y el corazón latiendo a 160, 170 por minuto. Por supuesto, se pegan un susto bárbaro, porque pues, igual que carajo pasa, como tengo esta taquicardia. Aparentemente habría a nivel del nodo auriculoventricular una vía que conduce en forma lenta y otra vía que conduce en forma rápida, y se produciría entre las dos vías como un circuito de reentrada que se retroalimenta. Es muy raro, muy raro, muy raro, póngale un 0,5% de los casos, que esta arritmia provoque descompensación hemodinámica. Cuando usted lee descompensación hemodinámica, usted tiene que pensar que el tipo tiene un shock. Es muy raro que esta arritmia dé descompensación hemodinámica. Si lo da, si usted tiene la mala leche que le toca a uno que lo tiene, el tratamiento es la cardioversión eléctrica con 50 a 100 joules.
Vamos a agregar acá cardioversión eléctrica con 50 a 100 joules. Si el paciente no tiene descompensación hemodinámica, lo primero que se hace en esta arritmia es se le hace masaje del seno carotidio. Para eso usted le toca la carótida y le masajea la carótida de un solo lado del cuello. Nunca masaje carotidio de ambos lados porque puede hacer un paro cardíaco. Entonces, masaje carotidio de un lado del cuello. Ese masaje lo hace durante algunos medio minuto y en general con ese masaje del seno carotidio es un estímulo vagal. Entonces, para la arritmia. Otra manera de pararla es ponerle una bolsa de hielo en la cara. El frío que usted siente de golpe produce como una reacción vagal y la arritmia para. Otra manera es decirle, haga fuerza como para ir de cuerpo. O sea, eso se llama maniobra de Valsalva. Cuando usted hace fuerza como para ir de cuerpo es una descarga vagal, entonces la arritmia para. Lo primero que se prueba es esto, el hielo o el masaje del seno carotidio o la maniobra de Valsalva. ¿Qué pasa si con todo esto el paciente continúa con la arritmia? Bueno, ahí hay que darle medicación. La droga que es más eficaz es una droga que se llama adenosina. La adenosina se da en bolo intravenoso y en 20 segundos le hace desaparecer la arritmia al 95% de los pacientes. La ampollita viene de 6 miligramos, se da una ampollita, como máximo se puede dar hasta 4 ampollas. Si con la adenosina no tiene posibilidad, no consigue revertir la arritmia, la segunda opción es el verapamilo. El verapamilo intravenoso, o sea, el bloqueante cálcico bradicardizante. Se hace un bolo intravenoso, ahí tienen en el libro las dosis, y con el bolo de verapamilo revierte en el 92% de los casos. Si con el verapamilo también fracasa, lo único que le queda es usar el atenolol. Se le da 1 miligramo de atenolol por minuto hasta un máximo de 10 miligramos. Y si con el atenolol no revierte, tiene que ir a la cardioversión eléctrica. Hay una cosa que acá no está, pero lo tenemos que agregar. Vamos a agregarle el párrafo, que es lo siguiente, que esta arritmia se puede asociar lo vamos a poner acá abajo de la descompensación hemodinámica. Puede ser producida por hipertiroidismo. Entonces usted le va a hacer, sobre todo si es una mujer, usted le va a hacer un interrogatorio. En general las mujeres que tienen hipertiroidismo tienen insomnio, tienen los ojos saltones, ¿no? Los ojos salidos, pueden tener cierto exoftalmos, muchas veces tienen diarrea o hiperdefecación, están muy nerviosas, están con un gran nerviosismo, tienen alteraciones menstruales. Entonces, si usted sospecha que es por hipertiroidismo, el tratamiento
En ese caso, el tratamiento es con beta bloqueante. Se le da atenolol 50 a 100 miligramos por día y se convoca al endocrinólogo para que le trate el hipertiroidismo. Sí está ¿Sí? incluido, profe, en el libro. ¿Está en el libro? ¿Lo puse más abajo? Sí, en el tratamiento, como en el segundo párrafo está. A ver, ¿dónde lo puse? Se ve que a lo mejor lo agregué y yo ahora estoy mirando una versión donde no lo había agregado. Bueno, está bien. Perfecto. Muchos de estos pacientes tienen un único episodio en toda su vida. Le pasa una vez en su vida y nunca más. Te pegás un flor de susto, ¿no? Pero no te vuelve a pasar. Ahora, hay una minoría de pacientes que le puede aparecer más de una vez. Por supuesto, usted imagínese una chica joven que está cruzando la acera con el nene de 3 años, le agarra la arritmia, se pega un susto bárbaro y dice, estoy cruzando la calle con mi hijo. Entonces usted, esos que recidivan, usted le puede dejar un tratamiento de mantenimiento con atenolol o con verapamilo. Y se les deja la medicación por lo menos durante unos 10 años. Si a pesar de ponerle medicación para evitar la recurrencia puede tener nuevos episodios, en ese caso lo tiene que estudiar un arritmólogo y ver si se puede hacer ablación por radiofrecuencia de la vía lenta que tiene en el nodo AB y con eso desaparece la arritmia en el 90% de los casos. Esa es entonces la taquicardia de la unión AB paroxística. Estas se las voy a tomar como sí o sí. Estas que estoy hablando se las podemos tomar todas y esta es una de las que les voy a tomar sí o sí, porque estas son la mitad de los casos de arritmia supraventricular, es por esto. Entonces quiere decir que de 2 que vienen a la guardia con arritmia supraventricular, la mitad tiene esto. Entonces usted esto lo tiene que saber bien, tiene que saber realmente bien. Y después está la forma de la taquicardia de la unión AB no paroxística. Esta es una arritmia más rara. La frecuencia cardíaca no suele ser tan alta, no suele superar los 130 por minuto. Comienza de una manera más lenta, más gradual, y hay 3 o 4 causas de esto, que son la intoxicación digital. Esta es una causa muy frecuente e importante. Las miocarditis. La mayoría de las miocarditis son virales. El EPOC es otra causa. Y el infarto agudo de miocardio. También se puede presentar en pacientes que tienen cardiopatías congénitas y en pacientes que sufrieron operaciones del corazón. Por supuesto, si es por digoxina, debe suspenderse inmediatamente la digoxina y en general es una arritmia que responde poco a la medicación y responde mal a la cardioversión eléctrica. Por eso el tratamiento que se le hace es colocar un marcapaso y marcapasearlo a una frecuencia cardíaca
más alta de la usual, más alta de la frecuencia que tiene el paciente. Bueno, hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Venimos bien? Sí, Sí, profe. profe, ¿puedes repetir cuánto es de atenolol para la mujer con hipertiroidismo? Por Y en favor. general se le da entre 50 a 100 miligramos por día. Gracias. Usted con eso le baja la frecuencia cardíaca, pero no le cura el hipertiroidismo. Entonces, tiene que llamar al endocrinólogo para que el endocrinólogo le haga el tratamiento del hipertiroidismo. Con el tratamiento del hipertiroidismo, el paciente se cura totalmente. Cuando usted ya le cura el hipertiroidismo, después le suspende el atenolol. ¿Mm? Bueno, vamos a hablar del aleteo. El aleteo auricular, también llamado flutter auricular. El día del examen, por favor, si en algún caso usted me pone que el paciente tiene aleteo o flutter, me tiene que poner si es auricular o es ventricular, porque hay también un flutter o aleteo ventricular. Si usted me tiene que aclarar si es un flutter auricular o es un flutter ventricular. ¿Qué pasa en el flutter? Vamos a ir despacito porque a estas arritmias no son tan fáciles de entender. Cuando usted tiene un flutter, la aurícula late 300 veces por minuto. O sea, tiene una frecuencia cardíaca altísima. Pero, a pesar de esa frecuencia cardíaca, la aurícula sigue contrayéndose normalmente y sigue contribuyendo al llenado ventricular normalmente. ¿Esto por qué es tan importante? Porque en la fibrilación la aurícula se despolariza 600 veces por minuto, pero pierde la capacidad contráctil. Ahora, si usted tiene una aurícula que se despolariza 300 veces por minuto, si esos 300 latidos por minuto pasan al corazón, el paciente se muere. Si pasan al ventrículo, digamos, el paciente se muere. Porque cuando usted tiene una frecuencia de 300 por minuto, en un minuto usted entra en fibrilación ventricular y se murió. ¿Por qué estos tipos con aleteo auricular no se mueren? Esta es la pregunta que usted me tiene que contestar. ¿Por qué no se mueren? No se mueren porque tienen el nodo AB. Un nodo AB sano. Si usted tiene un nodo AB sano, ¿qué hace el nodo AB? No deja que pasen al ventrículo todos los latidos. Pasan algunos, pero no pasan todos. Entonces se dice que cuando usted tiene un aleteo, hay cierto grado de bloqueo. El menor bloqueo es un bloqueo 2-1. 2-1 quiere decir que cuando usted tiene dos latidos en la aurícula, pasa uno al ventrículo. O sea que cuando usted tiene 300 en la aurícula, el ventrículo va a latir a 150. Ese es un bloqueo 2-1. Pero a veces puede haber un bloqueo
3-1. 3-1 quiere decir que cada 3 latidos de la aurícula, 1 pasa al ventrículo. O sea, si la aurícula está a 300, el ventrículo está a 100. Pero a veces el bloqueo puede ser 4-1. Si es 4-1, de cada 4 latidos en la aurícula, 1 pasa al ventrículo. Entonces ahí la frecuencia cardíaca va a ser de alrededor de 75. Pero fíjese que el paciente ya ahí no tiene taquicardia, pero tiene aleteo. Está aleteado, pero sin taquicardia. Y a veces puede haber aleteos con 5-1, 6-1, y algunos hasta puede haber aleteos con bradicardia. ¿Qué es lo peligroso? ¿Qué es lo peligroso y que a usted lo puede matar? Que a usted le agarre un aleteo y que usted tenga una vía anómala de conducción que saltea el nodo AB. Porque entonces cuando usted tiene una vía anómala de conducción, como pasa por ejemplo en el Wolff Parkinson White, esa vía anómala salta el nodo AB. Entonces si usted tiene 300 en la aurícula, van a pasar 300 al ventrículo y el paciente en 3 minutos se fibrila y se muere. Ese es el riesgo del aleteo. El aleteo es una arritmia menos común que la fibrilación auricular. No es tan común. ¿Por qué puede ocurrir? Bueno, puede ocurrir porque usted tenga una enfermedad reumática del corazón. Puede ocurrir en la cardiopatía isquémica, o sea, en la cardiopatía coronaria. Puede aparecer en las miocardiopatías. Puede aparecer cuando está dilatada la aurícula. Siempre que la aurícula está agrandada, puede aparecer aleteo. También puede aparecer cuando hay trastornos de la conducción en el interior de la aurícula. A veces hay aleteo en la hipoxemia, por eso el aleteo es frecuente en los pacientes con EPOC. En la acidosis, en el hipertiroidismo, es una causa muy común de aleteo en mujeres jóvenes, el hipertiroidismo. Las pericarditis pueden a veces producir aleteo. En lo que respecta a la intoxicación digitálica, produce aleteo la intoxicación digitálica, pero es un aleteo con una característica particular. Es un aleteo 2-1. O sea, es un aleteo con una frecuencia de 150 por minuto. ¿Qué va a ver usted en el aleteo? En el electro. Primero va a ver que no se ven las ondas P, pero en su lugar aparecen unas ondas que tienen forma de serrucho, que se conocen con el nombre de ondas A o ondas del aleteo. Se ven mejor en la cara inferior del corazón. Y si usted le saca la frecuencia cardíaca, va a ver que entre cada onda A, la frecuencia cardíaca es de 300 por minuto. O sea, la aurícula está latiendo a 300 por minuto. Pero como dijimos, no todos esos latidos pasan al ventrículo. Puede ser 2-1, pasa a 150, puede ser 3-1, pasa a 100, puede ser 4-1, 75. Pero hay una característica. Los intervalos entre las ondas R de los QRS son regulares. Si usted agarra un papelito y mide entre dos ondas R
y usted mueve el papelito, va a ver que siempre es regular. Eso es típico del aleteo, porque en la fibrilación auricular, vamos a ver a las 6:30, que esos intervalos son siempre irregulares. Entonces acá el intervalo es regular. Las derivaciones de cara inferior, que son D2, D3 y ABF, es donde mejor se ven las ondas A típicas del aleteo. ¿Por qué se produce el aleteo a nivel electrofisiológico? Bueno, esto ha sido estudiado por arritmólogos, o sea, arritmólogos son cardiólogos especializados en arritmias, y estos arritmólogos han detectado que cuando el paciente tiene un aleteo, hay un circuito de reentrada que se arma en la aurícula derecha. Y en esa aurícula derecha circulan las ondas de aleteo en un sentido contrario a las agujas del reloj, en sentido antihorario. Y se han diferenciado dos tipos de aleteo. El aleteo tipo 1, que usted lo puede suprimir si le coloca un marcapaso en la aurícula y la marcapasea la aurícula a un ritmo más rápido que el aleteo. Ese aleteo tipo 1, la aurícula late entre 2:40 y 3:40 por minuto. Y después el aleteo tipo 2, que no responde al marcapaseo auricular y la aurícula late entre 3:40 y 430 latidos por minuto. ¿Cómo se trata el aleteo? Bueno, por supuesto que si es un aleteo por digital, usted le va a suspender el digital. Eso desde ya. Lo primero que tiene que hacer es suspender el digital. Acá hay dos objetivos. El primer objetivo puede ser, si el paciente tiene un aleteo rápido, con una frecuencia alta de entre 100 y 150, usted puede tratar de frenar el aleteo. Para frenar el aleteo se puede usar beta bloqueantes, se puede usar verapamilo, se puede usar digoxina, siempre y cuando no sea por intoxicación digitálica, y se puede usar amiodarona. Esas son las 4 drogas con las que usted puede frenar un aleteo. ¿De beta bloqueante el atenolol? ¿Cómo? ¿De beta bloqueante el atenolol? Sí, sí, se puede usar el atenolol, sí, perfectamente. Y después, si el paciente con esa medicación va a bajar la frecuencia cardíaca, pero continúa en aleteo. Entonces, usted se tiene que plantear de que usted quiere que el paciente retorne al ritmo sinusal. Conseguir que un paciente retorne al ritmo sinusal se llama cardioversión. Cardioversión. Cuando usted vea la palabra cardioversión, es que usted intenta regresar al paciente al ritmo sinusal. ¿Cómo se puede hacer esa cardioversión? Se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer una cardioversión farmacológica con drogas intravenosas. Las que más se usan son el dofetilide y el ibutilide. Esa cardioversión farmacológica se hace en unidad coronaria y usted le administra estas drogas intravenosas durante unos días y el paciente se le va el aleteo. La otra manera es hacerle una cardioversión eléctrica.
En la cardioversión eléctrica usted le da un sedante al paciente, lo duerme un ratito y le aplica 50 joules, lo paletea con el cardiodefibrilador, le da 50 joules y con eso en general revierte el aleteo, se le va el aleteo. La respuesta es positiva en el 80% de los casos. Antes de hacerle las cardioversiones, sea eléctrica o farmacológica, usted le tiene que hacer un ecocardio porque usted tiene que estar seguro que no se haya formado ningún trombo adentro de la aurícula. Porque si usted lo cardiovierte, ese trombo puede desprenderse bruscamente y provocar una embolia, que puede ser una embolia pulmonar, si está en la aurícula derecha, o puede ser un embolismo sistémico, si está en la aurícula izquierda. A veces, si no se puede cardiovertir, se puede colocar un marcapaso y marcapasearlo a una frecuencia auricular rápida, y eso va a ser eficaz solamente en los casos de flutter o aleteo tipo 1. Doctor, una pregunta. Sí, Cuando usted habla de que en el caso de que no se pueda cardiovertir, ¿es porque dio positivo el ecocardiograma que tiene un trombo? si tiene un trombo, usted lo que tiene que hacer es, No se puede cardiovertir. no se puede cardiovertir, le baja la frecuencia cardíaca, lo anticoagula y tiene que esperar que se le vaya el trombo. Puede tardar 2 semanas, 3 semanas. Cuando se le va el trombo, ahí lo puede cardiovertir. ¿Se entiende? Perfecto, doctor, gracias. Pero aunque usted lo cardiovierta, no siempre tiene éxito, ¿eh? Sea farmacológica o sea eléctricamente, supóngase que se cardiovierte el 70%, 80%. Hay un 20% que sigue al aleteo. Si pasa esto, que el paciente no se cardiovierte y sigue en aleteo, hoy en día se puede hacer la ablación por radiofrecuencia, que demostró ser útil en el 80% de los casos. O sea, de esos 20 que no cardiovierten con drogas, usted los puede hacer ablación de radiofrecuencia y solamente fracasan el 20 de ese 20. ¿Mm? Una pregunta. Sí. Entonces, lo primero que me conviene hacer es primero hacer el ecocardio antes de hacer cualquier cosa, de bajarle la frecuencia, todo. No, bajarle la frecuencia no hay problema. Para bajarle la frecuencia no hay ningún inconveniente. No necesitas el ecocardio para bajarle la frecuencia. De hecho, en la mayoría de las guardias de los hospitales nuestros no hay ecocardio. Entonces, vos lo que hacés es bajar la frecuencia. Para eso no hay problema. Ahora, si vos lo querés cardiovertir, sea farmacológicamente o eléctricamente, previamente le tengo que hacer el ecocardio y descartar que no tengo un trombo. ¿Tá? ¿Qué pasa si puede pasar a veces que el paciente hace un aleteo, usted lo cardiovierte, el paciente sale del aleteo y a las 2 o 3 semanas vuelve a hacer otro aleteo? O sea, hace una especie de recurrente, un aleteo recurrente o recidivante. En ese caso se le puede dejar amiodarona. Después de cardiovertirlo, se le puede dejar amiodarona como una especie de droga preventiva para que no vuelva a aparecer el aleteo. Entonces, vamos a repasar en 3 minutos de nuevo lo de aleteo. Primer punto. La aurícula se despolariza 300 veces por minuto.
Gracias a Dios tenemos el nodo AB y por el nodo AB hay cierto grado de bloqueo. Si es un bloqueo 2,1, la frecuencia es 150. 3,1 es 100, 4,1 es 75. Recordar que en el aleteo los intervalos entre las ondas R del QRS son siempre regulares. No se va a ver la onda P, se ven unas ondas que se llaman ondas A o ondas de aleteo, que tienen una forma de serrucho. ¿Por qué tengo el aleteo? 2,1 puede ser intoxicación digital. Puede ser por EPOC, por hipoxia, por acidosis, por hipertiroidismo, por pericarditis, por miocardiopatía, cardiopatía isquémica, dilatación de la aurícula, carditis reumática. El tratamiento es bajar la frecuencia, para bajar, por supuesto, si es por intoxicación digitálica, suspender el digital. Bajar la frecuencia, se puede bajar con digital, atenolol o verapamilo, y después se puede cardiovertir. Se puede cardiovertir farmacológicamente con 2-fetilide o ibutilide, son las dos drogas que dan mejor resultado para la cardioversión farmacológica. Y si no, se puede cardiovertir eléctricamente con 50 joules. Y si es un tipo 1, le puede colocar un marcapaso a una frecuencia más alta que la aurícula y cardiovertirlo a través del marcapaso. Si es recurrente, se usa miodarona. Siempre hay que descartar que no tenga un trombo, y si hay un trombo tiene que estar anticoagulado. Y los pacientes que persisten en aleteo a pesar del tratamiento, se le puede hacer ablación por radiofrecuencia, que es un procedimiento que lo hace el arritmólogo. Doctor, una consulta, ¿qué tal? Buenos días. Bien. Cuando usted ve el aleteo, o sea, las ondas A, Sí. si yo veo 2 o 3 ondas A, también puedo decir que es 2,1 entre QRS, ¿no? ¿Puedo decir que es 2,1 o no tiene nada que ver en el electro específicamente? En el electro usted va a ver 2 ondas A y uno que pasa. 2 ondas A y uno que pasa, ese es 2,1. 2,1, perfecto. Puede haber 3,1, 3 ondas A, una que pasa. Puede haber 4,1, 4 ondas A, una que pasa. Puede haber 5,1 y 6,1. Lo que pasa es que los que ya son más de 4, 5, 6, no tienen taquicardia. El tipo está con una frecuencia cardíaca normal, pero está aleteado. No está con un ritmo normal, está con una frecuencia normal. Sí, perfecto. Por lo tanto, es raro que el tipo venga a la guardia porque no se siente mal. El que viene a la guardia es el que tiene 150 por minuto o el que tiene más de 100, ese viene a la guardia. ¿Está? Sí, y con el aleteo, el llenado del ventrículo es correcto. La aurícula se contrae normalmente y el llenado del ventrículo con la contribución de la aurícula es normal, no hay caída del volumen minuto. Esa es una diferencia muy importante, después vamos a ver a la tarde en la otra clase, con la fibrilación auricular. Doctor, una consulta. Dígame. ¿No aumenta el llenado ventricular si son 3 contracciones auriculares? No, Es el no, mismo. no aumenta porque el bloqueo no deja que pase demasiada, ¿entendés? El bloqueo es lo que la limita. Claro. Profe, ¿me podría explicar Bien. la diferencia del tipo 1 para el tipo 2? Porque no me quedó claro. La diferencia es que el tipo 1 tiene una frecuencia un poquito más baja, 240, 340. El tipo 2 tiene una frecuencia más alta, 340, 430. Y que el tipo 1
si usted le hace un estudio electrofisiológico, el cardiólogo le puede meter un marcapaso, tocar la pared de la aurícula, y si la coloca a una frecuencia más alta de 300, se frena la arritmia. O sea, responde al marcapaseo. En cambio, el tipo 2 no. Eso usted no lo va a hacer, eso lo hace un especialista en arritmias, un arritmólogo que tenga los elementos necesarios y la experiencia necesaria para hacer eso. No lo va a hacer nadie en la guardia ni un médico general. Eso lo va a hacer un arritmólogo. ¿Mm? Gracias, profe. Doctor, una pregunta. Sí. O sea, me genera una duda lo del sentido antihorario de la conducción. O sea, hay un sentido antihorario normalmente. Hay una ¿Qué pasaría vía, si no fuera? hay una vía anómala que recorre toda la aurícula derecha. O sea, el aleteo se origina en la aurícula derecha. Por supuesto, todo lo que afecta a la aurícula derecha afecta también a la izquierda. Y en esa aurícula derecha hay un circuito anormal, por supuesto, que es el que va a romper usted con la radiofrecuencia. Cuando le hace la ablación con radiofrecuencia, lo que le hace el cardiólogo es 4 o 5 cortes en ese circuito de la aurícula para que no se produzca el aleteo. Y ese aleteo circula en un sentido antihorario, como si fuera al revés de las manecillas del reloj. O sea, Si fuera, sí. si fuera horario, ¿sería otra patología o estamos hablando? En el flúter es antihorario. Ok, gracias. El flúter es antihorario. Vamos a hablar de los llamados síndromes de preexcitación. Así después nos queda solo a la tarde lo de fibrilación auricular, que es bastante más largo. Síndrome de preexcitación. Yo lo tengo en el capítulo 16. ¿Qué es un síndrome de preexcitación? Bueno, lo primero que tenemos que decir que son cuadros raros, no son muy frecuentes. Se han descrito 3 síndromes de preexcitación, de los cuales el más frecuente de todos es el llamado síndrome de Wolff, Parkinson y White. ¿Qué es lo que ocurre en estos síndromes de preexcitación? Hay una vía anormal congénita. El tipo, pobrecito, nació con esa vía anormal. Y es una vía anormal que saltea el nodo AB y conduce los estímulos de la aurícula directamente al ventrículo. Vamos a ver que es muy común que en estos pacientes el PR esté acortado, sea un PR menor de 0,12. Lamentablemente, si pasa la conducción directamente salteando el nodo AB, estos pacientes pueden entrar a la guardia con arritmias muy rápidas y muy peligrosas. Se pueden morir porque al no tener el freno del nodo AB, cualquier taquicardia que se origine en la aurícula puede pasar al ventrículo, llegar a frecuencias muy altas y el paciente se puede morir. En el Wolff Parkinson White, el haz anómalo se llama el haz de Kent, y en los otros 2 cuadros tenemos el haz de James y el haz de Mannheim. Vamos a empezar por el Wolff Parkinson White, que de todos estos es el más común.
El año pasado, en la clase mía de 5º año, estaba un día dando la clase y una chica brasilera se para y me dice, me siento muy mal, tengo una taquicardia bárbara, tengo palpitaciones, le tomo la frecuencia, tenía 150 por minuto. Bueno, por supuesto llamamos a la ambulancia, la chica la derivamos, no se sabía muy bien lo que tenía y ella me escribe meses después que la habían estudiado en Brasil y que tenía un Wolff Parkinson White y que le iban a hacer una ablación de la vía anómala. Entonces, en el Wolff Parkinson White hay, por un lado está la conducción normal, que se hace a través del haz de His y el nodo AB, pero además de esa conducción normal, el paciente tiene una vía anormal, una vía accesoria, que se conoce con el nombre de el haz de Kent. Haz de Kent. Este haz de Kent se localiza en la cara lateral derecha o lateral izquierda del septum interventricular o en la pared posterior auriculoventricular. Estos pacientes tienen, cuando usted le hace un electro fuera de episodios taquicárdicos, cuando usted le hace un electro fuera de los episodios taquicárdicos, el paciente tiene un PR corto. Un PR corto. ¿Por qué tiene un PR corto? Porque al conducir por la vía accesoria, el ventrículo se despolariza más rápido. Entonces tiene un PR corto. Y cuando usted mira el QRS, va a ver que el QRS está ensanchado, un poquito ensanchado, al comienzo del QRS, ese ensanchamiento que ocurre al comienzo del QRS se conoce con el nombre de onda delta. Entonces, si yo le doy a usted un electro en reposo de un paciente que tiene un Wolff, usted lo que va a ver en el electro va a ser la onda delta y el PR corto. Las dos cosas, onda delta y PR corto. Las dos cosas son Wolff. Tiene que tener las dos cosas para ser Wolff. PR corto y onda delta. A veces puede haber, por anomalías en la repolarización y despolarización del ventrículo, depresión del ST o inversión de la onda T. Y el riesgo es que aparezca alguna arritmia supraventricular, por ejemplo, una taquicardia paroxística supraventricular, y todos los impulsos de la aurícula pasen masivamente al ventrículo por el haz anómalo, y el paciente en pocos minutos hace una fibrilación ventricular y se muere. Hace muchos años había un actor que se llamaba Altavista, que tenía un personaje que hacía medio de un tipo de la calle, que se llamaba Minguito, el personaje Minguito Tinguitela, y que el tipo tenía un Wolff, y se murió, hizo una muerte súbita, hizo una arritmia, condujo la arritmia por el asa normal y se murió joven, era un tipo de 60 años. Hay 4 casos de Wolff en 100.000 personas. O sea, la incidencia es baja. Pero si te toca, te toca. Profe, perdón, lo interrumpo, una consulta. Usted dijo que si ve un electro de una persona en reposo, voy a ver un PET. Un electro normal, cuando la persona no está taquicárdica, no tiene ninguna taquicardia, no tiene nada, vas a ver la onda delta y el PR corto. ¿Y si la persona ya viene con la taquicardia?
ahí no lo vas a diferenciar, porque No ahí cuento. ya tiene una frecuencia tan rápida que no lo vas a poder diferenciar. Ah, ¿Mm? correcto. Entonces, digamos, ¿qué estudio tendría que hacerle para saber que estoy orientada hacia la clínica? Vas a tener que bajarle la frecuencia cardíaca con medicación. Ujú. Cuando le bajás la frecuencia cardíaca con medicación o con cardioversión, después cuando el paciente tiene una frecuencia cardíaca más normalizada, ahí vas a ver que aparece el PR corto y la onda delta. Ah, correcto. Perfecto. Y vas a llamar al arritmólogo y el arritmólogo lo va a estudiar y te va a decir si tiene un as anómalo, tiene un as de Kent, hay que hacerle la ablación por radiofrecuencia de las de Kent. Correcto. Estas taquicardias son severas y estos pacientes no tienen el bloqueo que los proteja para que Exactamente, quede el arte. exactamente. Como no pasa por el nodo AB, hacen taquicardias muy severas que pueden ir a la fibrilación ventricular en pocos minutos. Perfecto. Gracias. Igual la incidencia de muerte súbita es baja, es entre 0,6 a 2,3% de los pacientes que tienen Wolf. 0,6 a 2,3% de los pacientes que tienen Wolf pueden hacer muerte súbita. El tratamiento, si usted lo descubrió de casualidad, al hacerle un electro, por ejemplo, para ir a un gimnasio, usted le hace el electro al paciente y le encuentra que tiene un Wolf, bueno, lo tiene que derivar a un cardiólogo, el cardiólogo lo va a derivar al arritmólogo, le va a hacer un estudio de las de His y le va a hacer la ablación por radiofrecuencia de las anómalo. Por supuesto, hasta que el cuadro se resuelva, se le dice al paciente que no haga ejercicios, porque si hace ejercicio tiene más riesgo de hacer arritmias más severas. También se le dice que no tome cafeína ni té y que no tome bebidas con cafeína y por supuesto consuma drogas estimulantes, ¿no? Como la cocaína, las anfetaminas y todas esas cosas. ¿Mm? Si entra al paciente a la guardia con una taquicardia paroxística, se la trata con verapamilo o con adenosina. Y esto ya después entra en consideraciones ya más específicas para cardiólogos ya más avesados, de que a veces se puede presentar como una taquicardia con QRS anchos, simulando una arritmia más ventricular, y en ese caso, si usted sospecha que puede haber un Wolf abajo, se lo trata con procainamida o con ibutilide. Esas son las drogas de elección. El tratamiento definitivo es la ablación por radiofrecuencia. La ablación se indica solamente si el paciente ha tenido episodios de taquicardia con síntomas o si es un tipo que tiene alto riesgo, por ejemplo, es un conductor de un camión o el paciente es un piloto de avión. No puede arriba del avión agarrarle un Wolf, una taquicardia arriba del avión. Si el paciente está asintomático, nunca tuvo ningún síntoma, ningún problema, no, en general no se le hace el procedimiento, a menos que al hacerle un estudio electrofisiológico, el cardiólogo vea que haciéndole leves estímulos genere arritmias. Si con leves estímulos genera arritmias, en ese caso le hace la ablación con radiofrecuencia. Cuando no había ablación con radiofrecuencia, se hacía cirugía del as anómalo. Hoy en día prácticamente eso ya no se indica porque la ablación con radiofrecuencia ha demostrado ser altamente eficaz. El segundo cuadro es todavía mucho más raro
es el síndrome de Long, como largo en inglés, Long, Gannon y Levin. Long, Gannon y Levin. O sea, son 3 médicos que lo describieron. Este tiene PR corto, menos de 0,12, pero no tiene onda delta. El QRS es normal. El as anómalo se llama as de James. Y entra, es un as anómalo muy cortito que desemboca directamente en el haz de His. Entonces, como desemboca en el haz de His, no tiene mucha alteración del QRS, por eso no tiene onda delta. Es mucho más raro que el anterior. Y también se pueden presentar con taquicardias paroxísticas supraventriculares. El tratamiento es la ablación del haz anómalo por radiofrecuencia. Y el tercero se describió hace poquitos años, es mucho más raro todavía, es el llamado síndrome de Mannheim, con una H en el medio, Mannheim. Estos tienen un PR normal, pero tienen un QRS ensanchado con onda delta. El as anormal se llama as de Mannheim. El as de Mannheim sale de la unión AB del as de His o de las ramas del as de His y termina directamente en el miocardio ventricular. No tiene PR corto, pero tiene QRS con onda delta. Es muy raro, hay poca experiencia con respecto a su tratamiento porque hay muy pocos casos descritos en el mundo. Se los trata con ablación con radiofrecuencia. Bueno, con esto terminamos lo de las arritmias supraventriculares. Nos queda la fibrilación auricular, que la damos ahora a las 6:30. Vamos a hablar de fibrilación auricular. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si hay alguna duda. No, profe. Bueno. Por supuesto les vamos a tomar aleteo, por supuesto les vamos a tomar fibrilación auricular, por supuesto le vamos a tomar taquicardias de la unión AB, son comunes, lo mismo que la taquicardia sinusal, las extrasístoles auriculares. Esas son comunes, son frecuentes. Entonces, esas se las vamos a preguntar. Y los síndromes de preexcitación les podemos preguntar, sobre todo el Wolff, porque el Wolff es el más común. Yo he visto algún caso de Wolff. Los otros son muy raros, la verdad son muy, muy raros. Están descritos, pero son muy, muy raros. Bueno, retomamos a las 6:30 con fibrilación auricular, que es un tema difícil, ¿eh? Es un tema bastante complejo, hay que entenderlo bien, hay que saberlo muy bien, tiene bastantes variaciones, bastantes variables. Creo que en el libro está bastante bien explicado, pero no es un tema tan sencillo. Bueno, nos vemos 6:30 entonces. Gracias, Hasta luego. profe. Gracias.